Hola, yo soy Saraí Yanaril Pérez Chico y soy estudiante de enfermería en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y este es un video para la materia de Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente, y les vengo a exponer el tema de ¡la libertad de expresión! El antecedente de la libertad de expresión establece que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental para todo ser humano. En él dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opinión, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Para hacer la libertad de expresión una realidad, debe existir un entorno jurídico y normativo que permita el surgimiento de un sector mediático abierto y pluralista. También debe de existir voluntad política para apoyar al sector y Estado de Derecho para protegerlo. Además, el acceso a la información debe estar garantizado por ley, especialmente a la información de dominio público. También entre los antecedentes se encuentra la libertad de prensa, que es para que los ciudadanos participen en el debate público y puedan pedir cuentas a sus propios gobiernos y a otros. Los ciudadanos deben tener acceso a medios de comunicación libres, pluralistas, independientes y sobre todo profesionales. No se puede dar por sentada la idea de que la comunicación y el diálogo entre los diferentes miembros de la sociedad va a ocurrir de una manera natural. Los medios de comunicación proporcionan una vía para acceder a la información y propiciar el diálogo. Ahora que ya hablamos de los antecedentes, vamos a hablar de cuándo fue aprobado el derecho a la libertad de expresión. Fue aprobado el 10 de junio de 2011, que modifica 11 artículos. Entre los cambios relevantes al artículo 1 destaca lo siguiente: amplía el catálogo de los derechos humanos reconocido para todas las personas, incluyendo aquellos que se encuentran en los tratados internacionales de los que México forma parte. Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. Señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Determina que ante una violación a los derechos humanos, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. También el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones internacionales. Asegura que la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo independiente de seguimiento y evaluación. Algo muy importante a resaltar aquí es que todo individuo tiene derecho a tener cualquier opinión, no importa cuán vil pueda ser, pero la expresión de dicha opinión, si equivale a una instigación, debe ser penalizada. Un ejemplo de esto es que un tabloide británico en 2015 se refirió a los migrantes y refugiados como cucarachas. Entonces, el jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, urgió a los países europeos a tomar acciones firmes contra el racismo y la xenofobia, que dijo: bajo el disfraz de la libertad de expresión están permitidos alimentar un círculo vicioso de difamación, intolerancia y politización de los migrantes, así como de las minorías marginadas europeas. Ahora, para entender un poco más simple qué se entiende por libertad de expresión, pues es el derecho que tengo de pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. Nadie tiene derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión. Eso está en los artículos 6 y 7 constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mi derecho a la libertad de expresión no está limitado o condicionado por las fronteras de los países. Yo tengo derecho a buscar, recibir y difundir información hacia otros países y desde cualquier otro lugar en que me encuentre. ¿Qué significa esto? Que tampoco otro país puede limitar mi libertad de expresión por ser migrante, persona adulta mayor, persona con discapacidad, afrodescendiente
o bien por ser o parecer gay, lesbiana, transexual, transgénero, transvesti o intersexual. Ahora, para entender un poco más simple qué se entiende por libertad de expresión, pues es el derecho que tengo de pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho incluye también la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con personas de cualquier otro país. Nadie tiene derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión. Eso está en los artículos 6 y 7 constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El lingüista y activista político Noam Chomsky asegura: si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada. Human Rights Watch añade: la libertad de expresión es un referente como una sociedad tolera a aquellos que son minoría, se ven desfavorecidos o incluso tienen posturas ofensivas. Será a menudo un reflejo de su actuación en cuanto a los derechos humanos en general. El gobierno tiene la responsabilidad de respetar la libertad de expresión y de no interferir con este derecho. El gobierno y la sociedad deben garantizar que los obstáculos que enfrente la libertad de expresión sean removidos. En México existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por medio del cual el gobierno entiende su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estos sectores ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, con motivo de ejercer el periodismo. Si los periodistas son atacados, espiados, encarcelados o incluso asesinados cuando sus búsquedas de información son interpretadas por parte de los gobiernos o empresas criminales como amenaza, las personas pueden no tener la oportunidad de formarse una opinión y tomar decisiones informadas. El Comité para la Protección de Periodistas dice que en 2007, alrededor del mundo, 262 periodistas fueron encarcelados y Reporteros Sin Fronteras dice que el 90% de los crímenes contra los periodistas quedan impunes. Incluso en democracias que se aprecian de ser libres, la demonización de los periodistas y los alegatos de fake news, así como las limitaciones de las fuentes periodísticas, están socavando su trabajo. La Asociación de Periodistas denunció que 81% de los asesinatos de comunicadores ocurridos en los últimos 10 años se encuentran en absoluta impunidad. Destacó el caso de México, donde por segundo año consecutivo ocupó el 6º lugar de la lista de países donde la justicia no resuelve estos casos. Aseguró que los medios continúan siendo atacados con frecuencia alarmante. El organismo describió a Somalia, Siria, Irak y Sudán del Sur como las naciones donde se perpetúa el ciclo de la violencia contra los periodistas. Denunció que en la última década, 226 de los 278 periodistas asesinados fueron por actos vinculados con la corrupción, el crimen organizado, grupos extremistas y el poder. Los resultados potencialmente letales del discurso de odio, incluyendo su capacidad para permitir violaciones del derecho a la vida a escala masiva, de una manera más reciente se vieron en Myanmar. Mensajes de incitación al odio y la violencia se esparcieron a una velocidad alarmante en Facebook y podrían haber contribuido al genocidio y los crímenes contra la humanidad. La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar señaló el uso de Facebook por parte de los militares en Myanmar como herramienta para incitar al odio y diseminar información falsa para justificar sus acciones contra civiles. Como consecuencia de esto, Facebook cerró varias de esas cuentas. Algo muy importante a mencionar aquí es que en el video se habla de diferentes artículos, ya que la libertad de expresión abarca varios y como mencioné al principio, en el artículo 1, por ejemplo, se tienen que modificar varios y por ejemplo en la Constitución abarca tanto el artículo 6 y el 7. Y el artículo 6 habla sobre la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos Democracia, eso es lo único que pedimos. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El artículo 7 de la Constitución habla que
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer artículo del párrafo del artículo 16. No olvides que los demás también tienen algo que decir, así que debemos respetar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Y recuerda que tú también puedes participar y hablar cuando veas que algo está mal. No te quedes callado. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Luis. Claro, también dejándolos hablar a ustedes.